Continuamos con nuestro espacio cada 15 días, como saben ustedes, con nuestro nutricionista particular, Samuel Cazorla. Somos lo que comemos, este programa que cada 15 días nos acompaña a través de esta casa de Radio Dunas. Y saludamos ya a Samuel. Muy buenos días, Samuel. Hola, buenos días, Mercy. ¿Qué tal esta quincena, Samuel? Pues muy buena, tranquilita. Sí. Sí. Además, no tenemos mucho calor, el verano se está portando bastante bien, De ¿verdad? momento, si no, cantemos victoria, por si acaso. Efectivamente. Bueno, pues como saben ustedes, Somos lo que comemos es un espacio que cada 15 días pretende, a través de nuestro nutricionista Samuel Cazorla, pues orientarnos a lo que es la buena alimentación y sana y buena alimentación. Hoy, pues siempre nos trae un tema muy especial, hoy también. ¿Y qué tema nos traes hoy, Samuel? Pues hoy vamos a hablar de la grasa, porque es un tema bastante importante, ya que por regla general cuando escuchamos la palabra grasa solemos echarnos las manos a la cabeza y pensar que es algo totalmente perjudicial para el organismo, cuando realmente no es así. Existen diferentes tipos de grasas y debemos saber diferenciarlas y tenerlas en cuenta, ya que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Pues aunque no lo creamos, la grasa es parte de nosotros y sin ella nuestra salud puede empeorar. Ujú. Bueno, pues, ¿qué son las grasas en sí? Porque si siempre pensamos en lo negativo y resulta que también son algo positivo para nuestro organismo, ¿qué son las grasas? La grasa es un nutriente que el organismo, como ya hemos dicho, necesita y ya que este tipo de grasas, o los lípidos, los ácidos grasos, son necesarios para el buen funcionamiento de las células del organismo. Pero una cosa no debemos pasar por alto y es que existen diferentes tipos, como hemos dicho, y que debemos conocer y ya que todas no son beneficiosas para el organismo. Ujú. Pues entonces, ¿cuántos tipos de grasa hay? Pues a la grasa se les puede diferenciar en dos grandes grupos, las grasas saturadas y las insaturadas. Todas ellas se encuentran en los alimentos y son los que consumimos más habitualmente en la dieta. Pero es importante que sepamos las características de cada tipo, ya que no es lo mismo una clase que otra, a pesar de englobarse todas dentro del denominativo de la grasa, Ujú. ya que los efectos que tienen en el organismo varían mucho. Por una parte están, como he dicho, las grasas saturadas, que son un tipo de lípido, que es un sinónimo de grasa, que se encuentran fundamentalmente en los alimentos de origen animal, como pueden ser la carne y los derivados. Además podemos apreciar su presencia en dos tipos de aceite, que es el de coco y el de palma. Es el tipo de grasa que es considerada como maldita, ya que es un tipo de grasa que el organismo no tiene la cualidad de transformar, sino que tiende a acumular acabando por obstruir nuestras arterias y generando problemas en el sistema circulatorio. Sí es cierto que en muchos alimentos se utilizan este tipo de grasas debido a que tienen un alto sabor y poder saciante, pero no es nada recomendable para mantener un buen estado de salud. Y por otro lado están las grasas insaturadas, como he dicho, que dentro de ellas a su vez podemos encontrar dos tipos. Por un lado tenemos las monoinsaturadas, que están presentes en el aceite de oliva y que su principal componente es el ácido oleico y es un tipo de grasa beneficiosa para el organismo, ya que nos ayuda a eliminar las grasas que nombramos antes, las saturadas, y a controlar los niveles de colesterol en sangre, mejorando así de esta manera la salud de las arterias y fomentando una buena circulación sanguínea. Y por otro lado, dentro de las insaturadas también tenemos las grasas poliinsaturadas, que también son beneficiosas para el organismo. Este es un buen tipo de grasa ya que sus beneficios son mayores que los perjuicios que pueden llegar a causar. Está presente en los pescados, en los frutos secos, en los aceites vegetales, en los huevos y en la leche. Ujú. Y también hemos oído eso de unas, a ver si recuerdo bien cómo se llamaban, trans, esas grasas trans que se ha oído mucho por ahí, sobre todo incluso hemos oído en medios de comunicación o alguna otra persona hablando de tema de grasas trans. ¿Existen y qué son esas grasas trans? Las grasas trans existen y esas grasas se producen mediante un proceso químico que se denomina hidrogenación y que consiste en añadir hidrógeno a algunos aceites vegetales. Este procedimiento se emplea con el fin de potenciar el sabor y mejorar la textura de los productos alimenticios, así prolongando la vida útil a un bajo coste. Ujú. Sin embargo, la hidrogenación provoca que una parte de las grasas poliinsaturadas se transformen al final en grasas saturadas, de las que ya como hemos visto no es conveniente abusar. Este tipo de grasas se encuentran en los alimentos fritos por regla general, en los snacks, en los productos horneados como bizcocho, en los bollos, en las comidas, algunas comidas preparadas. De forma natural también pueden estar presentes en los alimentos que provienen de ciertos animales, Ujú. como puede ser el vacuno o el ovino, pero no es una cantidad significativa.
El problema es que el consumo de estos ácidos grasos trans provoca en el organismo un efecto más negativo incluso que la grasa saturada, ya que aumenta los niveles del LDL colesterol, que es el conocido como el colesterol malo, Ujú. de los triglicéridos, y también reduce el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, lo que al final favorece que aparezcan enfermedades coronarias, y por eso es conveniente no consultar las etiquetas de los alimentos para comprobar si contienen este tipo de grasas y así limitar el consumo. O sea que en este caso en las etiquetas podríamos ver si tiene grasas trans o no. En la norma normativa, supuestamente, los alimentos deberían contener si Ujú. tienen este tipo de grasas Y también. tendríamos que evitar siempre lo que es el LDL, que es lo que comúnmente se llama el colesterol malo, Ujú. y que aumentar el consumo del HDL, que sería el colesterol bueno, ¿no? Efectivamente. Hay otro término también que oímos frecuentemente y es que casi siempre va asociado al tema de las grasas, ¿no? Dice, tengo el colesterol alto, tienes que eliminar las grasas, pero ¿realmente qué es el colesterol? ¿Es eso? ¿Son grasas? El colesterol es una sustancia natural que se encuentra en nuestro organismo. Es esencial para muchas funciones del mismo. Ujú. En su gran medida se crea de forma natural y una mínima parte de él es el que procede de la alimentación. Es por ello que es muy importante cuidarla, y con voluntad y esfuerzo el impacto negativo del colesterol puede disminuir. El principal trastorno que provoca el colesterol en el organismo se encuentra en el exceso, que constituye la producción de depósitos de grasas en las arterias, causando aterosclerosis, y que ese tipo de placa de ateroma, que es acúmulo, perdón, de Ujú. colesterol en las arterias, si se desprende por cualquier motivo, pues puede producir un accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica o incluso algún infarto. Los depósitos del colesterol de las arterias son la principal causa de formación de estas placas de ateroma que comentamos. Y dentro del colesterol pues existen dos tipos de colesterol. Está el LDL, que como dijimos antes, se denomina el malo, porque es el que se deposita el colesterol dentro de las arterias, aumentando así el riesgo para este tipo de enfermedades que comentamos. Sin embargo, el HDL se considera bueno porque lo que hace ese tipo de colesterol es eliminarlo de la circulación sanguínea y llevándolo al hígado para que se metabolice. Y así pues consiguiendo reducir el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Ujú. La cantidad recomendada de colesterol no debe superar los 300 miligramos al día. Y para que tengamos un valor de referencia, pues cada yema de huevo contiene unos 215 miligramos Madre de mía, colesterol. por eso el hecho de que de ahí sale a lo mejor el eso de que no se puede tomar muchos Dos, tres, huevos exacto, a dos, la tres a la semana. semana, Ujú. porque ya de por sí casi con una yema de huevo se cumple Claro. la cantidad recomendada La de... clara, sin embargo, no. Se podrían, como hemos hablado incluso en otros programas, que claras puede comer cuantas quiera, pero con respecto a la yema, ya Efectivamente. sabemos entonces aquí, aunque ya habíamos hablado de ese tema también. Y llegados a este punto entonces, y viendo que las grasas, pues eso, son una parte esencial de nuestra alimentación, claro, el dilema a lo mejor viene el no saber cuánta grasa, cuánta cantidad deberíamos consumir, por ejemplo, al día de grasas. Siempre que hablamos de cualquier tipo de nutrientes, en este caso la grasa, no vamos a hablar de la cantidad en gramos, sino del porcentaje en cuanto a los nutrientes en la alimentación. Ajá. Así que debemos ingerir según la edad, como hemos hablado, según la altura, según el sexo y la actividad física, una serie de calorías. Pues de ese total de calorías, un 30% aproximadamente debe ser aporte de grasa. Ujú. Como valor de referencia, los últimos datos estadísticos confirman que los españoles ingerimos aproximadamente un 39% de grasa al día. O sea que nos pasamos con la grasa. Efectivamente. Pero, ¿y qué consecuencias traería, por ejemplo, esa ingesta o incluso mayor de grasas recomendada? Pues la consecuencia de una dieta rica en grasa, sobre todo de las grasas como hemos hablado saturadas, que al final son las que más tenemos en el mercado, conlleva un aumento progresivo del colesterol, como hemos dicho, y Ujú. acumulación de esas grasas en las capas internas de los vasos sanguíneos, pues con el mayor riesgo de padecer pues un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Y supongo que como todo tendrá sus consecuencias, tanto pasarnos como que nos falte, digo yo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna consecuencia el tener una ingesta inferior a la recomendada? También hay unas consecuencias, ya que como hemos visto, las grasas intervienen en numerosos procesos fisiológicos y es importante una ingesta adecuada de grasa, principalmente la del tipo insaturada. Un déficit de grasa pues, puede producir una sensación de cansancio crónico, puede generar el déficit de vitaminas, ya que hay un tipo de vitaminas que se llaman las vitaminas liposolubles, que van siempre acompañadas de grasa, Ajá. y algún tipo de alteraciones metabólicas, ya que la grasa está implicada también en mucha segregación de hormonas y demás.
Se me ocurre ahora también eso que, además, sobre todo cuando se promociona alimentación a la hora de consumir, el tema de eso de contiene ácidos grasos omega 3, omega 6. ¿Todo eso qué es realmente? ¿Y por qué es tan importante la ingesta de estos ácidos grasos? Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales que nuestro organismo no, tanto el omega 3 como el omega 6 se llaman esenciales porque nuestro organismo no puede fabricarlos Ajá. y por lo tanto se deben obtener de los alimentos. El omega 3 es fundamental para la salud porque disminuye la propensión a padecer coágulos en la sangre, es decir, que la sangre se solidifique, lo que beneficia y protege al corazón favoreciendo nuestro cerebro al estimular la concentración, el rendimiento, disminuye la depresión y mejora la eliminación de las grasas malas. Los principales alimentos que aportan este tipo de ácido graso son los pescados azules, pues como pueden ser la sardina, el atún, el bacalao, la anchoa, el salmón, la yema de huevo, aceites vegetales, algunos frutos secos, pues como pueden ser la castaña, las nueces y las almendras, y algunos vegetales pues como la soja o la lechuga. Y por otro lado, los ácidos grasos omega 6 también son una grasa poliinsaturada esencial, porque el cuerpo no puede producirlo, como hemos dicho. Ujú. Y es por esa razón de que también se deben incorporar a través del alimento, pues como pueden ser las carnes rojas, sobre todo las carnes de aves, los huevos, los frutos secos, los aceites vegetales, como puede ser el aceite de girasol, el aguacate. Y este tipo de ácido graso también tiene una acción antiinflamatoria que puede mejorar los síntomas de la artritis. Además también son cardioprotectores, es decir, que nos protege el corazón ya que hace la sangre más fluida, como hemos dicho, y reducen al final el riesgo de coágulos o trombos y así pues disminuir el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad como el infarto. Y también ayudan a disminuir el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno. Ujú. Supongo que en este caso pues tendríamos que pues aumentar, ¿no? el consumo de estos alimentos ricos en tanto en omega 3 como en omega 6. ¿A partes iguales o...? El consumo de alimentos ricos en omega 3 debe ser siempre mayor que el de omega 6. La alimentación actual, sin embargo, suele ser al revés, suele ser más rica en omega 6 y pobre en omega 3. Pero al final está asociado pues al incremento del tipo de patología. Ujú. Antes hablábamos de las grasas trans que hemos oído en muchas ocasiones. El alto contenido de esta grasa en nuestro cuerpo, ¿podríamos eliminarla de alguna forma? El alto contenido se elimina también, como hemos dicho, a través de ácidos grasos poliinsaturados, Ajá. monoinsaturados. Al final, las grasas trans, a la hora de eliminarlas, se considera como ácido graso saturado. O sea, Ujú. para eliminarlo hay que favorecer el otro tipo de ácidos grasos y obviamente bajar el consumo de ese tipo de ácidos grasos, tanto saturados como colesterol, como grasas trans. Y estas trans siempre son elaboradas por la industria, ¿no? Siempre son, bueno, hay una parte que pertenecen están de forma natural los alimentos, pero es una parte mínima. Ujú. O sea que la única manera de eliminarla sería Disminuyendo su su consumo, consumo, aumentando aumentando el consumo del otro. de los insaturados, que son los poliinsaturados y los monoinsaturados. Claro, quizás lo que tendremos que aprendernos es cuáles son esas, ¿no? Y dónde las podemos encontrar, Efectivamente. en qué alimentos. Aceite de oliva, frutos secos, aguacate, Ujú. ese tipo de alimentos son los que debemos aumentar la ingesta y disminuir pues los pescados azules también, Ah, los pescados azules también. efectivamente. Y en el caso en este caso, hablábamos también que la ingesta debería, en porcentaje, debería tener en relación con el peso, la altura, el sexo, etcétera, etcétera. Y con respecto a los niños, por ejemplo. También efectivamente el porcentaje es igual tanto para adultos como para los niños, el 30%. Obviamente para un niño la cantidad será menor porque la edad es menor, el peso es menor y la talla es Ujú. menor, pero siempre en cuanto a porcentaje no hay diferencias entre adultos y niños. Y algo que a lo mejor están asociando nuestros oyentes a las grasas, y es que ¿existen algún alimento que sean quemadores de grasa? De la otra grasa que estamos hablando. No existen alimentos que sean quemadores de grasa, existen algunos suplementos que, pues, como puede ser la L-carnitina, que es algo relativamente que suele mandar común a la gente que intenta adelgazar, que es un tipo que, bueno, favorece la eliminación de la grasa de los tejidos y lo depositan en sangre, pero vamos, ese tipo de grasa luego hay que quemarla, o sea, hay que tener cuidado al tomar este tipo de suplementos, ya que si quitamos la grasa de los tejidos adiposos del
la chicha, como solemos Sí. decir, lo pasamos a la sangre y no lo quemamos, al final eso se va a depositar en la sangre, por lo cual va a favorecer el incremento de riesgo a padecer alguna enfermedad. Así que ojo con este tipo de suplementos que si se toman hay que hacer bastante actividad física para poder quemarlo. Y la grasa esta también, así como ¿viste cuando hay gente que dicen, yo no sé, no quito la cena, o quito el almuerzo, quito no sé qué? Y en nuestro cuerpo, nuestro organismo, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Coge de reserva como diciendo, voy a guardar aquí para a ver cuándo me viene la siguiente ingesta, ¿no? Efectivamente, al final el cuerpo es sabio y si lo dejamos sin un tipo de ingesta, pues el cuerpo va a reaccionar de esa forma, o sea, almacenándolas para ese momento de sequía, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más sobre el tema de las grasas, que son, además que hay varios tipos, eso sí, es un temario que hay que estudiarse en el sentido de para controlar un poco dónde está la grasa para aumentar el colesterol bueno y eliminar el malo, que es el LDL. Ya, mira, ya me he aprendido ese. Y así como también, fijarnos en las etiquetas de lo que compramos para saber si tiene grasas trans o no y eliminarla, o sea, no comprarlo. Algo que me ha llamado la atención, que incluso ha dicho que productos precocinados llegan a tener este tipo de Este grasas. tipo de grasa, efectivamente, porque al final no utilizan aceite de oliva, sino utilizan Claro. algún tipo de aceite más económicos y al final Ujú. pues Y el son aceite perjudiciales. de oliva, el consumo del aceite de oliva siempre será mucho lo mejor, ¿no? Es el que tiene que ser base de la alimentación. Pues además en nuestro municipio, en Tirajana, hay muy buen aceite de oliva, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones y también lo volvemos a recordar hoy, así que a consumir aceite de oliva puro aquí de nuestro municipio si es mejor todavía. Bueno, siempre acabamos nuestro espacio de Somos lo que comemos con una noticia y como no podría ser menos, hoy también tenemos noticia. Efectivamente, hoy tenemos una noticia que se publicó en el diario El País el pasado 20 de mayo de 2014, Ujú. que se titula que el colesterol bueno reduce la expansión de las células del cáncer. El colesterol malo es un factor de riesgo bien conocido para el infarto y otras enfermedades vasculares, pero un equipo internacional dirigido por Carlos Enrich de la Universidad de Barcelona le apunta ahora también como un probable responsable de las metástasis, las réplicas de un tumor en otros órganos que suelen matar a los pacientes de cáncer. En modelos celulares del cáncer humano, los científicos demuestran que el colesterol malo, el LDL, o lipoproteínas de baja densidad, que al final es lo que significa la abreviatura en inglés, Ujú. estimula a las células cancerosas a moverse y diseminarse. A la inversa, el colesterol bueno, el HDL, se opone a esos mismos mecanismos moleculares. El trabajo indica una nueva estrategia contra la metástasis, el verdadero verdugo de las personas con cáncer. La metástasis es uno de los grandes asuntos que hacen el cáncer tan difícil de tratar, dice Enrich, y los investigadores reconocen desde hace tiempo que un mejor entendimiento de la diseminación del cáncer puede darnos la oportunidad de mejorar el tratamiento del cáncer. Enrich ha dirigido un equipo del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Barcelona y otros institutos de la misma ciudad, junto a las universidades de Sydney, Brisbane y Nueva Gales del sur de Australia, Atenas y Hamburgo. Los 22 investigadores publican el trabajo en Cell Report. El tipo de grasa determina la capacidad de unirse a nuevos tejidos. Las células del cuerpo humano se unen a sus vecinas mediante unas proteínas de su membrana llamadas integrinas. Funcionan como un velcro, explica Enrich. Las diferentes configuraciones de este velcro, sin embargo, también están implicadas en la diseminación de las células cancerosas desde su tumor original hasta otros tejidos vecinos, o a otros órganos lejanos a través de la sangre o el circuito linfático. De ahí el frecuente interés de los médicos por examinar los nódulos linfáticos. Las integrinas tienen un papel esencial en la capacidad de estas células viajeras para adherirse a nuevos órganos e invadirlos. Y es justo ahí donde interviene el colesterol, en el tráfico intracelular que determina qué integrinas y cuántas se integran en la membrana de la célula cancerosa. Lo que más nos interesó es que el colesterol, una de las principales grasas de nuestro cuerpo, se resbalaba como necesario para mantener las integrinas en la superficie de las células cancerosas, explica Enrich sobre la génesis de su trabajo. Pero hasta ahora no se sabía de dónde venía ese colesterol ni cómo se le podría manipular para ayudar al tratamiento del cáncer. Esto es lo que se aclara con la nueva investigación. El colesterol es insoluble en la sangre, como cualquier grasa es insoluble en el agua. Para viajar por la sangre necesita unirse a complejos de proteínas formando lipoproteínas, que vienen en dos modelos, las de baja densidad, LDL, que transportan el colesterol recién sintetizado en el hígado hasta otros órganos, y las de alta densidad, HDL, que retiran el exceso de colesterol de los órganos y lo devuelven al hígado. Idealmente, el hígado se entera así de que ya sobra el colesterol y deja de sintetizarlo o incluso empieza a degradarlo. Los términos malos, LDL, y bueno, HDL,
se acuñaron en el contexto de las enfermedades cardiovasculares, porque las LDL son la fuente primordial de colesterol para los depósitos escleróticos que van obturando las arterias. Las HDL no solo evitan servir colesterol a estos depósitos, sino que lo retiran de ellos en ciertas condiciones. Pero ahora, curiosamente, los términos bueno y malo se pueden extender al ámbito completamente distinto de la metástasis tumoral. También ahí, por lo que indica la investigación de Enrich y su equipo, el colesterol malo, el LDL, estimula la capacidad invasiva de las células cancerosas, mientras que el bueno, el HDL, la reduce. Parece ser que en este asunto al menos, el que es bueno lo es en cualquier parte. Pues la verdad que sí, afortunadamente pues no es difícil de obtenerlo, sino simplemente con una adecuada alimentación, quitando el LDL, el malo, para obtener el HDL, el bueno. Además, ahora justamente con este estudio que ha hecho el doctor Enrich y su equipo, me acabo de acordar incluso cuando hay personas que acuden a la consulta y dicen, tienes el hígado graso o grasa en el hígado. Pues se trata también de esto, ¿no? Un poco. Efectivamente, se trata que el hígado tiene demasiada grasa y no es capacidad de sintetizarlo, metabolizarlo y eliminarlo. ¿Sí? Claro, porque van acompañado el malo de se pegan a las proteínas, ¿no? Y viajan a través de la sangre por todo nuestro cuerpo. Y al final se acumulan no se en las eliminan, arterias, claro. y es lo que va produciendo que a la larga, porque al final uno se hace una analítica, bueno, no costa, y es una enfermedad que es a largo tiempo y... silenciosa, podríamos decir, ¿no? Efectivamente. Como la diabetes. Bueno, pues hemos aprendido hoy algo interesante, así que a estar un poco más pendientes ahora de esas grasas que consumimos, que incluso a lo mejor en muchas ocasiones no lo pensamos, o por ahorrarnos un poco pagamos más tarde mucho más, ¿no? Efectivamente. Sí. Porque también es cierto que hay muchas personas que dicen, pero es que el aceite de oliva es demasiado cara, etcétera, etcétera, ¿no? Luego están las purezas de estos aceites, ¿no? Los grados de pureza. Pero bueno, evitando las grasas que no debemos consumir, podemos hacer un pequeño esfuerzo, porque desde luego que a la larga, aparte tampoco se trata de comprar algo demasiado caro y tomártelo en un día, ¿no? Y al final es beneficioso para a largo plazo, a largo plazo, y si nos quitamos un café diario, pues claro que sí. Con eso mismo ya podemos permitirnos eso. Claro que sí, aparte que tampoco, además el sabor hace que tengamos que usar menos, o sea que... Pues muy bien, Samuel, muchas gracias por informarnos, por acompañarnos y por aleccionarnos con respecto al tema de las grasas, que seguro que más de uno hoy ha descubierto cosas interesantes con respecto a las grasas, y sobre todo con esas palabras que se suelen escuchar por ahí, como el tema de las grasas trans, omega 3, omega 6, etcétera, etcétera. Muchas gracias, que tengas muy buena quincena. Muchas gracias a ti, Mercy, igualmente. Feliz quincena, adiós. Hasta luego. Pues ahí está nuestro nutricionista Samuel Cazorla, que volverá a estar con nosotros dentro de 15 días y siempre aquí cuidándonos en nuestra alimentación en Somos lo que comemos.